Devil May Cry es una franquicia muy única, tanto por su excelente banda sonora, sus visuales, su historia y sus personajes. A la vez es poco conocida y resulta importante poder expandirse a un nuevo público. Esa fue la intención de Netflix de la mano de la dirección de Adi Shankar, quien previamente había estado a cargo de la adaptación de Castlevania. Es una serie que dio mucho de qué hablar por parte de los fans, a no ser canónica y al haber tomado ciertas decisiones narrativas que no fueron las mejores. En el día de hoy vamos a hablar de la adaptación de Netflix para esta franquicia, analizando las cosas que salieron bien y las cosas que habría que mejorar, porque no es una serie perfecta, pero es una serie disfrutable. Como bien dice el título del video, voy a organizar la reseña en 3 partes: lo bueno, lo malo y lo mejorable. Y por supuesto, este video va a tener spoilers, tanto de la serie como de algunos momentos importantes dentro de los videojuegos. Pero antes, por las dudas, no está de más aclarar que esta es mi opinión, la cual no es palabra santa. Puedes tener tranquilamente una opinión diferente a la mía y eso está perfecto. También quiero aclarar que al momento de verme esta serie no tenía demasiadas expectativas, porque no era fan de Devil May Cry. Me volví fan después de verme esta adaptación, y porque realmente no sabía mucho. Solo había visto algunos TikToks de Dante que me motivaron a verla, no solo por su diseño, sino también por su increíble animación. Y es que sí, el estilo de la animación es inconfundible. Yo sabía que me sonaba de algún lado, y como no, si se trata del trabajo de Estudio Mir, el mismo estudio que trajo excelentes joyitas de la animación, como La Leyenda de Korra, Voltron y hasta Visions, la serie de cortos animados de Star Wars. Una de las pocas cosas que sabía cuando estaba por empezarla era que se trataba de una serie animada más adulta. Pero me pasé las advertencias por el centro de la cola y me lo vi igual. La verdad es que esperaba cosas mucho más zarpadas en cuanto a la violencia. No niego que varias escenas las vi con esta cara, pero muchas de ellas pasaron muy rápidas a diferencia de otras series en donde el gore es mucho más explícito. Sé perfectamente que esa violencia corresponde a la temática de la franquicia, pero la verdad que aunque no parezca, considero que se moderaron bastante con el nivel de sangre. Por mí mejor, porque no es que me guste mucho ver cosas así. También entiendo que estas series tienen un lenguaje más adulto, pero para mí creo que no era necesario que personajes como Lady tuvieran 20 insultos por cada diálogo, pero va a ser un tema del que voy a hablar más adelante. Convengamos igualmente que yo vi esta serie en su idioma original, así que digamos que en inglés no hay insultos tan zarpados como en español. Así que resultó hasta cierto punto molesto, gracioso, que dijeran la F-word cada 3 palabras, mientras que en Argentina tenemos una biblia entera de insultos posibles. Arrancando con las cosas más destacadas para bien, en general, siento que la serie tuvo un buen inicio en los primeros episodios. Después tuvo un bajón a la media temporada y en los últimos episodios hizo una remontada estratosférica de narrativa. Me gustó la introducción del sistema político del mundo en los primeros episodios, así como la introducción de Dante y de su estilo de vida. Claro que una de las escenas que me motivaron a verme la adaptación de Netflix es esta que está haciendo de bailecito del sombrero, haciendo alta referencia a esta escena del 5º videojuego. También la presentación del conejo como villano me pareció excelente, y creo firmemente que es el mejor personaje de esta primera temporada después de Dante. Es de esos villanos que están excelentemente escritos y que tienen sus propias convicciones, su propia historia y que no son malos porque sí. El episodio 6 es una obra de arte. La capacidad de contar una historia sin la necesidad de diálogos me pareció excelente. Y el clímax final, donde Lady lo caga a tiros a todos... ¡Uff! ¡Cine! Admito que al principio me chocó bastante el cambio de animación en este episodio, pero me quedé muda, justamente por cómo retrataron la historia con apenas un intercambio de palabras al final. La verdad es que yo no me esperaba para nada que Lady y el conejo volvieran a encontrarse y de la forma en la que se volvieron a encontrar. No me esperaba para nada ese momento en el que el conejo se saca la máscara. Fue uno de los momentos claves para la remontada que tuvo al final. La batalla final de Dante contra el conejo no sé si me terminó de convencer, pero la revelación de Vergil en los últimos episodios de la temporada, diciendo que él es la tormenta y poniendo Bury the Light de fondo en los créditos finales... Yo era esa, literal, a las 2 de la mañana tratando de no despertar a nadie. Ese final fue lo que hizo que me terminara de cerrar toda la serie. Es una serie que está hecha tanto para fans como para no fans, pero ese tipo de referencias, si sos fan, la hacen mucho más disfrutable. Justamente por eso hice una pausa a mitad de la temporada para investigar más a fondo sobre la franquicia,
y así poder entender mejor este tipo de referencias. Y el guiño de Raccoon City me pareció top momentos de la primera temporada, nada más que decir. En cuanto a Dante, me encantó su personalidad de canchero, fiel a los videojuegos, y me gustó verlo en una edad más joven. Tengo un video en el canal hablando más a detalle de él, pero la verdad es que no tengo ninguna queja de cómo lo adaptaron. No quiero dejar pasar el excelente apartado musical de esta serie. Power Glove hizo un excelente trabajo con el soundtrack, incluso al momento de adaptar canciones originales icónicas de los videojuegos, Buried the Light, como ya dije, Devils Never Cry e incluso Devil Trigger. En la musicalización también se incluyeron a grandes referentes de la música rock alternativa y metal, que van perfectamente con el tono musical original de Devil May Cry, que tiene muchos de estos ritmos agresivos. Limp Bizkit para la intro fue una de las mejores decisiones que pudieron haber tomado, y ni hablar de Evanescence con Afterlife. ¡Qué temazo, por favor! Además, para las escenas de acción, incluyeron un montón de canciones clásicas de rock y el metal. American Idiot de Green Day para el final de la temporada me pareció genial, pero creo que uno de mis momentos musicales favoritos fue escuchar Last Resort de Papa Roach, en esa escena de la persecución de Dante contra los demonios. Escuché las primeras 2 líneas de esta canción y me quedé así. A pesar de todo esto, la adaptación de Netflix también tiene sus puntos negativos. Creo que lo que más me molestó de esta adaptación es que Dante haya tenido tan poco protagonismo. Históricamente, todo el material de Devil May Cry se centró muchísimo en Dante, con excepciones, claro, como el último videojuego en donde se enfocan más en Nero. Pero una cosa es el 5º videojuego de una saga construida con el paso de los años, y otra cosa muy diferente es la primera temporada de una serie, porque de lo contrario parecería que la serie no es de él, del mismísimo Dante, y hay una necesidad de poder introducirlo. Lady, te amo, pero no me podría chupar más un huevo la historia de tu escuadrón. Entiendo que quieran mostrar y desarrollar otros personajes, pero en mi opinión creo que tendrían que haberlo desarrollado de otra forma, sin sacarle el protagonismo a Dante por casi 2 episodios enteros. Siento que echaron a perder bastante el personaje de Lady, no solo por su excesivo tiempo en pantalla, sino también, como dije al inicio, por el hecho de estar tirando una puteada en cada frase. Respecto a la animación, creo que la única queja que tengo es que hubo una mala integración del CGI con la animación 2D, sobre todo en esta escena de los demonios contra Dante. Se notaba y chocaba muchísimo esa diferencia. Entiendo que el CGI se use para modelar personajes que requieran de su uso para determinados movimientos o escenas, pero sí, la verdad es que fue bastante chocante. Y por último, me gustaría destacar los puntos débiles que se podrían mejorar de esta adaptación de cara a la próxima temporada. Principalmente, como mencioné antes, la participación de Dante. Si le dan más tiempo en pantalla, se va a volver mucho más disfrutable. A fin y al cabo, es su serie. Mismo caso que con Virgil, que es un motor muy importante para Devil May Cry en general. Con 8 episodios, literalmente solo apareció 1 minuto, pero con el final que tuvimos, tengo fe en que le van a dar más lugar en la próxima temporada. En algún momento deberían explicar algo muy importante que no se le dio lugar en estos primeros 8 episodios, y es el origen de Devil May Cry, lo que le da nombre a la franquicia, a la serie y al futuro negocio de Dante. En conclusión, Devil May Cry de Netflix tiene sus cositas. No es una serie perfecta, tiene muchas cosas que pulir, pero funciona como una adaptación. Y quédense con estas 3 palabras: adaptación y no canon. Funciona muy bien para atraer a nuevos fans a la franquicia y para darle un contenido diferente a los fans que ya están hace tiempo. Recordemos que la única adaptación animada que tuvo Devil May Cry hasta entonces fue la del 2007, que sí es canónica, a diferencia de esta. La serie de Netflix funciona como una reinterpretación de los hechos originales. Es por eso que vemos a Dante mucho más joven en primer lugar, y hay detalles que no son completamente fieles al material original. Sin embargo, algunos de estos detalles son imprescindibles para la historia y para el sentido general de lo que es Devil May Cry, pero en sí considero que estuvo un muy buen inicio para su primera temporada, y si se ajustan esos puntos débiles, puede terminar en algo muy copado. Le tengo mucha fe a la segunda temporada, sobre todo después de ver el adelanto del video musical de Evanescence, en donde vemos a Dante con Ebony y Ivory, las 2 pistolas que le da Lady en los juegos, y sobre todo por el diseño que tiene con el pelo más largo, que no les voy a negar, mi reacción más honesta fue esta cuando la vi.
Dicho todo esto, si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si todavía no lo hiciste, y si querés dejar tu opinión sobre este video o la serie en los comentarios, sos más que bienvenido a hacerlo. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Hago dibujitos piolas, además de hablar sin descanso por acá. Soy Galaxy Sleepy y nos vemos en el próximo planeta.